Gracias a todos los que nos acompañan en este video. Mi nombre es Alejandro Márquez. En los últimos meses hemos hablado ampliamente de la obligación de la emisión del CFDI con complemento carta aporte para acreditar el traslado de mercancías en territorio nacional. Sin embargo, este tema va más allá de los aspectos logísticos y de operación, alcanzando también el ámbito fiscal contable de la empresa. Por ello, consideramos necesario el involucramiento del personal contable y fiscal, en particular en lo que respecta a la emisión del CFDI de ingreso que debe ser emitido por el prestador de servicio de transporte contratado para el transporte de las mercancías. Toda vez que la parte logística del tema es lo que da pie a la emisión del CFDI, por supuesto, es necesario tener en cuenta todos los elementos para cumplir correctamente con esta obligación. Sin embargo, esto no acaba con el traslado de las mercancías. Es importante tener en cuenta que si el CFDI de ingreso que nos emite el transportista por el traslado de las mercancías que haya realizado a nuestro encargo, no cumple con todos los requisitos establecidos para su emisión, ese CFDI podría no ser aceptado por la autoridad para su deducción y acreditamiento del IVA. Entonces, si somos responsables de la parte contable fiscal de la empresa, es conveniente conocer cuáles son los elementos a considerar en la emisión de un CFDI de ingreso emitido por el transporte que contratamos. En primera instancia, sabemos que los artículos 29 y 29A del Código Fiscal establecen el principio de la obligación de la emisión de los CFDI por las personas físicas y morales por aquellos actos y actividades que realicen, entre ellos la prestación de servicios y, por supuesto, del servicio de transporte. En particular, el artículo 29A del Código nos dice que los CFDI deben cumplir con diferentes requisitos, incluidos los que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 29A nos indica que en caso de no cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 29 o 29A del Código, o bien que los datos contenidos en los CFDI se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, las cantidades amparadas por el CFDI no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. En complemento al anterior, la regla fiscal 2717, la cual señala que dentro de los requisitos que deben cumplir la representación impresa de los CFDI a los que se les incorpora el complemento carta aporte, señalados en las reglas 2771 y 2772, que son las que nos hablan de la emisión de los CFDIs por el transporte público y privado de carga, se deben cumplir con todos los datos establecidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. En resumen, para que un CFDI de ingreso emitido por un transportista sea deducible y acreditable, debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29A del Código, las reglas fiscales relativas y el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. Teniendo vista de lo anterior, es conveniente que el equipo contable fiscal de la empresa conozca los principios de la emisión de los CFDIs para acreditar el transporte de las mercancías y con ello estar seguros que los documentos físicos o digitales que se presenten para solicitar la acreditación y la deducción serán aceptados por la autoridad. Hay que conocer que el complemento nos pide identificar algunas características del transporte y de las mercancías de que se trate. Se deben de incluir en el complemento carta aporte los códigos de los productos y servicios establecidos por el SAT. Se deben identificar el transporte de mercancías peligrosas,
También habrá que identificar si es una operación de comercio exterior la que está realizándose y en la que está involucrado el traslado de las mercancías. Asimismo, en los campos que corresponda, la información se debe apegar a los catálogos establecidos por el SAT, tanto para la emisión del complemento carta aporte como para la emisión de los CFDIs. Salvo que se requiere el uso de un RFC genérico, todos los RFCs que se consignan en un CFDI y en su caso en el complemento, deben encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT. El complemento carta aporte versión 2.0 es obligatorio desde el 1 de enero de 2022. También hay que tener en cuenta que cuando se timbre el CFDI con el complemento, habrá una serie de validaciones de información transmitida por los sistemas PAC que timbran los CFDIs. Por otra parte, tratándose de bienes y mercancías de procedencia extranjera, el CFDI de tipo ingreso o traslado al que se le incorpore el complemento carta aporte será suficiente para acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación. La normatividad nos indica que cuando los campos del CFDI no estén mencionados en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, se deberá registrar la información de acuerdo a lo establecido en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, que es la guía de llenada de los comprobantes fiscales digitales por Internet. También hay que tener claro que en el caso del transporte de vacíos y sus accesorios, como pueden ser racks, tarimas reutilizables, contenedores reutilizables, etcétera, no se está sujeto a la emisión del CFDI, salvo que estos materiales o incluso la propia semirremolque sean motivo de enajenación. En ese caso, además del CFDI de ingreso, se tendrá que contar con el CFDI que acredite la enajenación de las mercancías. Por otra parte, y una vez que ha sido timbrado el o los CFDIs que acrediten el traslado de las mercancías, cuando sea necesario cambiar la información contenida en el CFDI o en el complemento, este deberá ser cancelado y sustituido siempre que no hubiese iniciado el traslado de las mercancías o habiéndose iniciado el traslado, se tenga algún incidente mayor que implica continuar con el traslado de las mercancías u otra circunstancia como podría ser un cambio en los operadores del medio de transporte, un cambio en el propio medio de transporte, la necesidad de modificar rutas o destinos o la información necesaria para identificar las mercancías. En estos casos, se deberá de relacionar el nuevo CFDI que se imita para acreditar el traslado de las mercancías con el CFDI inicialmente emitido y que fue cancelado. En principio, cuando se emite un CFDI para acreditar el traslado de las mercancías y ese traslado ya se hubiese efectuado, ese CFDI no podrá ser cancelado. Es importante tener en cuenta que desde el 1 de enero de 2022, los CFDI sin complemento carta aporte no pueden ser acreditables para efectos del IVA y que a partir del 1 de abril de 2022, los CFDI sin complemento carta aporte o con errores en el complemento tampoco podrán ser acreditables para efectos del IVA. Esto, salvo de que las reglas establezcan que no es necesario que el CFDI lleve el complemento carta aporte, como es el traslado local de las mercancías. Sin embargo,
debemos asegurarnos que esos CFDIs, aun y cuando no lleven el complemento carta aporte, cumplen con los lineamientos establecidos en el código, en las reglas y en el instructivo de llenado. Al menos se deberá de emitir un CFD de ingreso por cada traslado y no será posible facturar de manera acumulada, como seguramente en muchos casos venían realizándolo. Es decir, por ejemplo, que su facturación del transportista hubiese sido semanal, acumulando todos los traslados que se hubieran realizado en ese periodo, ya sea la semana, ya sea la quincena. También es conveniente conocer que en el CFDI se deben de utilizar las claves de servicio que corresponden al traslado de las mercancías. Es necesario asegurarnos que cuando el transportista nos está entregando un CFDI con el que se acreditó el transporte de las mercancías, los conceptos de esos CFDI sean los adecuados. Porque si en ese CFDI se utilizan otros conceptos que no corresponden a los establecidos en el instructivo, estos CFDIs también podrán ser rechazados en la acreditación del gasto y de la deducción del impuesto. Les agradezco su atención y les invitamos a seguir nuestros canales y medios de información. Muchas gracias.